Hola, ¿cómo les va? Continuamos con la teoría ácido-base. Veamos lo que es la autoionización del agua. Producto iónico del agua y KW. Experiencias muy precisas revelan que en 10 millones de litros de agua pura a 25 grados centígrados hay un mol, es decir, 18 gramos de agua ionizada de acuerdo a la siguiente ecuación. Utilizando la teoría de Bronsted-Lowry, si combinamos un mol de agua con otro mol de agua, digamos que un mol tiene que actuar como ácido y el otro mol tendría que estar como base. En ese caso, una de las moléculas de agua, o un mol de agua, va a ceder un protón al agua que está al lado y va a producir el ion hidroxilo y también el ion hidronio u oxonio. O utilizando una forma más sencilla, el agua se ioniza en un protón más un ion hidroxilo. Bien, si nosotros calculamos la constante de ionización del agua, por lo que hemos visto en el video anterior, recuerden que es la concentración de productos sobre la concentración de reactivos. Usando la ecuación número 2, la constante K es igual a la concentración de protones por la concentración de hidroxilos, que es lo que está a la derecha, dividido la concentración de los reactivos, que es la concentración del agua. Si lo que está dividiendo, que es la concentración del agua, lo paso multiplicando para el lado de la constante K, entonces nos queda K por la constante del agua igual a la concentración de protones por la concentración de hidroxilos. Esa concentración K multiplicado por la concentración del agua pura, eso es lo que se conoce como KW o K-Water, que va a ser entonces la fórmula número 3, que es concentración de protones por concentración de hidroxilos. La pregunta es, obviamente, ¿cuál es el valor de KW a una temperatura estándar de 25 grados centígrados? Bueno, lo vamos a deducir. Digamos que un mol de protones hay en 10 a la séptima litros de agua. 10 millones de litros sería esto. 10 a la séptima litros de agua. Si esto lo multiplico por un litro de agua pura, litros de agua pura con litros de agua pura se va, y la cuenta nos da 10 a la menos 7 mol de protones. De la misma manera, un mol de hidroxilo hay en 10 millones o 10 a la séptima litros de agua pura. Multiplicado por un litro de agua, esto nos da 10 a la menos 7 mol de hidroxilos. Simplificando esto con esto, ¿no? Mol de OH. Muy bien. Entonces, KW va a ser el producto de estos dos, es decir, va a ser 10 a la menos 7 mol sobre litro por 10 a la menos 7 mol
sobre litro. Y esto nos da 10 a la menos 14 mol al cuadrado sobre litros al cuadrado, que directamente se dice que la constante W, o la constante del agua, vale 10 a la menos 14. ¿Eso qué significa entonces? Significa lo siguiente, que la concentración de protones por la concentración de hidroxilos a una temperatura de 25 grados centígrados, esto vale entonces 10 a la menos 14. Esta es la constante del agua. O sea que si aumenta la concentración de protones, tiene que disminuir la concentración de hidroxilos y viceversa. Veamos lo que es una solución ácida. Si nosotros aumentamos, vamos a ponerlo con este símbolo, si aumentamos la concentración de protones, ¿qué es lo que va a ocurrir? O sea que va a ocurrir lo siguiente, que la concentración de protones va a ser mayor que 10 a la menos 7 mol por litro. Entonces, si pasa esto, entonces disminuye, va hacia abajo, la concentración de hidroxilos. O sea que esto implica entonces que la concentración de hidroxilos va a ser menor que 10 a la menos 7 mol por litro. Para que, para que KW, que vale cuánto, 10 a la menos 14, sea constante. Tiene que valer siempre esto, siempre y cuando se conserve la temperatura. ¿Qué pasa entonces en una solución básica? En una solución básica va a ocurrir lo siguiente. Si agrego hidroxilo, o sea, si aumento la concentración de hidroxilos, ¿qué significa esto? Esto implica entonces que la concentración de hidroxilos va a ser que mayor que 10 a la menos 7 mol por litro. ¿Qué va a ocurrir entonces? Va a bajar la concentración de protones. ¿Esto qué significa? Que la concentración de protones va a ser menor que 10 a la menos 7 mol por litro. Para que KW permanezca constante. O sea, recordemos que KW tiene que permanecer constante. Bien, vamos entonces a dar algún ejemplo de esto. A ver cómo lo logramos. Vamos a pasar de hoja.
para dar algún ejemplo. Entonces, dentro de los ejemplos, empecemos entonces de la siguiente forma. Esperen un poquitín. A ver, tenemos lo siguiente, como primer ejemplo. Supongamos que tenemos, digamos, dentro de las caracterizaciones, podríamos hacer cuáles son los requisitos para que una solución sea ácida, neutra o básica en función del protón. O sea, tenemos lo siguiente. Si la concentración de protones es igual a 10 a la menos 7 mol por litro, la solución va a ser neutra. Si la concentración de protones es mayor que 10 a la menos 7, la solución va a ser ácida. Y si la concentración de protones es menor que 10 a la menos 7, la solución va a ser básica. O sea que estamos tomando todo en función del protón. Ahora sí vamos al primer ejemplo. Supongamos que tenemos una solución en que se sabe que la concentración de protones es igual a 10 a la menos 5 mol por litro. Igual. Y que me piden averiguar la concentración de hidroxilos que tenemos en esta solución y decirme si es ácida, básica o neutra. Bueno, 10 a la menos 5 es más grande que 10 a la menos 7. Entonces yo ya puedo saber que esta solución va a ser ácida. Y para poder sacar la concentración de hidroxilos, usamos la fórmula que vimos antes. Es decir, concentración de protones por concentración de hidroxilos, ¿vale cuánto? 10 a la menos 14. Si de acá despejamos concentración de hidroxilos, que esto va a ser igual a ¿qué? A 10 a la menos 14 dividido 10 a la menos 5. 10 a la menos 5. Este 10 a la menos 5 pasa al número 2 como 10 a la quinta y me da menos 14 menos, más 5 sería menos 9 mol por litro. Muy bien. Vamos a un segundo ejemplo. Si yo tengo, como segundo ejemplo, una concentración de protones
igual a 10 a la menos 9. Mol por litro. Mol por litro. Bueno, ¿qué va a ocurrir en este caso? 10 a la menos 9 es mucho más chico que 10 a la menos 7. Por lo tanto, esta solución va a ser básica. Lo ponemos por acá, entonces esta va a ser una solución básica. ¿Y qué va a ocurrir con la concentración de hidroxilos? Esto va a ser 10 a la menos 14 dividido 10 a la menos 9. Entonces sería 10 menos 14 más 9 es menos 5. Entonces la concentración de hidroxilo sería 10 a la menos 5 mol por litro. Bueno, entonces el problema de trabajar con concentración de protones, concentración de hidroxilos y la constante W es que los números son muy pequeños. Entonces, la idea es que alguien en algún momento dijo, bueno, no me gusta trabajar con números más pequeños. Tendría que transformar estos números pequeños en números más grandes. ¿Y qué pasó en ese caso? Hubo un químico de origen danés llamado Sørensen, con diéresis, que en el año 1909 hizo una publicación que es la siguiente, en base a una definición nueva para saber si la solución es ácida, básica o neutra. Y definió el pH, P minúscula y H mayúscula, como el logaritmo decimal de la inversa de la concentración de protones. Si aplicamos propiedades a esto, nos queda el logaritmo de un cociente, esto es el logaritmo de 1, en base 10, menos el logaritmo en base 10 de la concentración de protones. Como el logaritmo de 1 vale 0, nos queda directamente como fórmula final que el pH es igual al menos logaritmo decimal de la concentración de protones. Esto, digamos, como fórmula fundamental. Entonces, una segunda definición, que también es importante, que es el pOH. El pOH está definido como el logaritmo decimal de la inversa de la concentración de oxidrilos o hidroxilos. Aplicando propiedades se llega a lo mismo. Esto es el logaritmo de 1 menos el logaritmo de hidroxilos. El logaritmo de 1 vale 0. Y nos queda entonces una fórmula de pOH es igual al menos logaritmo de la concentración de hidroxilos. Fórmulas muy importantes, una como la otra. Tanto la de pH como pOH. Y veamos la relación que hay entre pH y pOH. Si nosotros partimos de que la concentración de protones
multiplicado por la concentración de hidroxilos. Es una constante que vale 10 a la menos 14, que esto, ¿quién es? Para acordarnos, esto es KW. Aplicando logaritmos y propiedades, se llega que la suma del pH más pOH vale 14. Recordemos entonces que todo esto está tomado a condiciones estándar de presión y temperatura, es decir, está tomado a una temperatura de 25 grados centígrados. Es decir, que si aumenta el pH, disminuye el pOH y viceversa. Bueno, en el próximo video vamos a empezar a hacer ejercicios de esto. Muchas gracias.